Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy cuento con la presencia de José Manuel Errasti, que es profesor titular de Psicología Clínica en la Universidad de Oviedo, doctor en Psicología, licenciado en Filosofía, autor de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y columnista en el Huffington Post. Y hoy está aquí porque ha escrito, junto con Marino Pérez, un libro muy interesante, Nadie nace en un cuerpo equivocado, que aquí lo tengo en el ebook. Saldrá ahora cuando se edite, lo pondremos en color, Eva lo pondrá en color y lo podéis ver mejor la portada porque es muy bonita, que es en rojo. Bueno, la primera edición se agotó en la preventa, creo que vais en la cuarta edición más o menos, ¿no? Del libro. Vamos en la sexta, fíjate. En la sexta ya, madre mía. En la sexta nos llamó el editor el otro día, hace 2 o 3 días, para contarnos que ya se estaba lanzando la sexta edición, porque bueno, el libro está funcionando muy bien, efectivamente está sobrepasando mucho las expectativas que teníamos, ¿no? Pues como es un libro muy interesante, he dividido la entrevista en los capítulos que tiene, en lo que lo habéis dividido vosotros el libro, sí, para llegar al final a hacerte la gran pregunta de por qué se titula y que nos expliques por qué nadie nace en un cuerpo equivocado. Pero bueno, antes hay otras preguntas para llegar ahí y vamos con el capítulo primero, algunos los he unido, pero capítulo primero. Sí. Tú explicas, bueno, explicáis en vuestro libro, aunque diga explicas, Marino Sí, no está incluido, pero no hay ningún problema, para entendernos. Sí. Explicas que el sexo es en estas épocas algo que cada vez menos se hace y cada vez se es más. Se defiende la autodeterminación del sexo. Sí. Es más, en el diccionario, explicáis, en 1939, en el diccionario de la Real Academia, había solamente 55 palabras que empezaban por auto, ahora mismo hay 176. Si uno defiende la autodeterminación del sexo, ¿por qué no defender también el derecho a la libre determinación de la edad? Si yo, por ejemplo, que tengo 54 y me levanté como de 20, o de decidir de dónde soy, o la edad, la altura, el peso, ¿por qué no autodeterminamos todo? Sí, efectivamente. Vamos, yo en principio entiendo lo que quieres decir y te daría la razón en lo que estás preguntando, ¿no? De entrada, todo lo que signifique autodeterminación es algo que debe levantar sospechas, ¿no? Porque es una idea que se está defendiendo mucho en los últimos tiempos, bueno, en el último siglo, ¿no? Referido tanto a los individuos como a las colectividades, como a los grupos, como a los países. Y siempre encierra la idea de que algo sea causa de sí mismo, de que algo se produzca a sí mismo. Yo me autodetermino en el sentido de que yo soy la causa y a su vez el efecto de mí mismo, ¿no? Como esa mano de ese ilustrador tan conocido, Escher, que una mano que se está dibujando a ella misma con un lápiz, ¿no? Que lleva un lápiz y se dibuja a sí misma. En principio es pura metafísica que suena muy bien a los oídos de la gente, pero que nadie que tenga un poco de formación en filosofía o en psicología puede pensar que hay algo de sentido bajo la idea de que uno cree su propio sexo, ¿no? Uno cree, ¿verdad?, su propio sexo. Por otro lado, también es cierto lo que tú me comentas, de que, por motivos que, bueno, si quieres entramos, pero que sería largo comentar, el sexo se ha convertido en la esencia de las personas. Ya no la edad, podría ser, no sé, la nacionalidad, la etnia, podría ser la función laboral, ¿no? Parecería más lógico a lo mejor que fuera la función laboral que se desempeña. Pero en esta sociedad súper individualista, súper narcisista y subjetivista, resulta que es el sexo el que ha sido elegido para constituir la identidad. Así, ya sin añadir más. ¿Cuál es tu identidad? Y entonces la gente no dice, pues yo soy un obrero de la construcción o yo soy una mujer de 50 años, ¿no? Sino que, ¿cuál es tu identidad? Pues yo soy binario, no binario, fluido, varón, mujer, etcétera, ¿no? Efectivamente, una frase así, una fórmula que nosotros usamos en el libro, es que el mayor éxito del capitalismo ha sido convertir los gustos que pasan de ser algo que se tiene a algo que se es, ¿no? De tal forma que ahora el sexo
ya es mucho más algo que se es que algo que se hace. De tal forma que, bueno, todos los estudios internacionales demuestran que la frecuencia de las relaciones sexuales están disminuyendo notablemente en algunos países, especialmente entre los jóvenes, lo cual no deja de ser verdaderamente llamativo. Y es que efectivamente en la actualidad la temática sexual tiene más que ver con la identidad que con la práctica de relaciones sexuales, con la práctica de relaciones afectivas, carnales, ¿verdad? De tocarse, besarse, quererse, ¿no? Que parecería lo propio, ¿no? de las relaciones sexuales. Yo me enrollo muchísimo, Ana. Nada, no, tranquilo, es interesante. Me cortas, ¿eh? Yo te me cortas corto, porque pues, ala, vamos una idea me lleva a otra y estoy siempre así. Por eso, pero vamos poco a poco. Vamos al capítulo 2. Bueno, se suele ver ahora al ciudadano como un cliente al que hay que darle siempre la razón, y más en esta época en que los gustos dejan de ser algo que se tiene por ser algo que se es, porque claro, aquí es obligatorio ser alguien. Entonces, se cree que el derecho a tener razón es un derecho humano y no lo es, no está recogido en la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, mi pregunta es, ¿se están vendiendo identidades y por qué se cree que sea cual sea la identidad de género u orientación sexual que se tenga, hay que tener razón hasta el punto de que en los debates se escucha más? Me siento ofendido que no estoy de acuerdo. Sí, absolutamente. En tu pregunta tocas 3 o 4 aspectos importantes. A mí, lo primero que me ha venido a la mente es una conversación que tuve yo una vez con un cuadro medio importante directiva de una compañía de telefonía móvil. No diré cuál. Y cuando estábamos charlando y yo dije en un momento, porque ustedes cuando venden teléfonos, y esta mujer me interrumpió y me dijo, no te equivoques, nosotros no vendemos teléfonos, nosotros vendemos identidades. Pero nos lo dijo tal cual, tal cual lo dijo, y efectivamente era, pues eso, de una compañía de las 3 o 4 que a todo el mundo le suena, una de esas 3 o 4, ¿no? Efectivamente, vivir en la ciudad moderna, es decir, vivir rodeado permanentemente de desconocidos o de semidesconocidos, de gente que no sabe quiénes somos, nos obliga a tener que construir un personaje delante de ellos que en la aldea tradicional o en el pueblo tradicional, donde todo el mundo se conoce desde siempre, no cabía tal construcción, ¿verdad? En la ciudad sí, en la ciudad hay que ver cómo nos presentamos ante los demás. En la ciudad hay que ser alguien a la fuerza, porque la competencia es despiadada, miles, millones de personas, ¿verdad? Ahora además con las redes sociales pululando por ahí, y tenemos que destacar entre esos miles o millones. No podemos ser uno más, ¿no? De tal forma que es fundamental ser especial. Ser especial se ha convertido en una auténtica obsesión y es casi un mantra, ¿no? Se le dice a los niños constantemente que son únicos, especiales, diferentes, que no hay nadie como ellos, y se hace una apología de todo lo que sea individualidad, todo lo que sea diferencia o distinción, ¿no? Todo lo que sea formar grupos o pertenecer a colectividades o, digamos, unificarse con las demás personas y ser uno más, está mal visto, y todo lo que sea, por el contrario, destacar, ser especial, ser diferente, no encajar, ¿verdad? No encajar en la normalidad es visto justamente como algo positivo, se anima. Algunos de estos programas que se están impartiendo en la enseñanza media acerca de sexualidad y demás, es que todavía ayer manejaba uno y le estaba echando un vistazo, uno de sus rótulos, uno de sus capítulos se llamaba Atrévete a ser diferente. ¿No? Atrévete a ser diferente, se anima como si fuera una verdadera virtud, es decir, si no lo eres, intenta serlo, o sea, te conviene serlo, ¿no? Y claro, funcionando de esta manera, no es de extrañar que el subjetivismo, no la racionalidad que nos une a ti y a mí y que podemos, digamos, dialogar y debatir y discutir, etcétera, sino el subjetivismo, lo que yo siento, pasa por encima de esa racionalidad. De tal forma que en el debate, como tú bien decías ahora, más que no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo por este motivo y por este otro, y entonces tú me contestas ya, pero ya a su vez tus argumentos, este motivo, el otro, yo impongo mi subjetividad. Lo siento, me estás ofendiendo, yo me siento de otra manera
Y tú no tienes ningún derecho a hacerme sufrir y tus opiniones me están haciendo, sufrir, ¿no? Porque, bueno, los argumentos son obviamente de lo más peregrinos, ¿no? De lo más peregrinos, pues porque si no aceptas lo que yo estoy diciendo, me odias, si discrepas respecto de lo que te estoy contando, es que tú no quieres que yo exista y quisieras que yo desapareciera y demás, ¿no? La lógica comercial ha invadido de la vida. La lógica comercial de los dependientes de los centros comerciales ha invadido la educación, la sanidad, la política, de tal forma que ahora se entiende por respeto dar la razón, cuando no tiene nada que ver respetar con dar la razón. A veces respetar, desde luego, es dar la razón, faltaría más, y otras veces respetar es discutir. Respetar es discutir, ¿no? Y es debatir, y es intentar sacar del error si tú crees que la persona a la que tú estás respetando tiene un error, pues el respeto justamente es intentar corregir, razonarle, ¿verdad?, para que entienda que está cometiendo un error. Pero la gente entiende que respetar es lo que nos hacen los dependientes de los centros comerciales. Si yo voy a un centro comercial y yo digo que tengo 20 años, el del centro comercial me va a decir que sí. Es terrible, pero me va a decir que sí. Y va a decir, hombre, sí, se le ve a usted ya, que es usted muy, muy joven, ¿no? Y la gente piensa que respetar es eso. Y respetar al revés. Es considerar a la persona que tenemos delante una persona racional, capaz de debatir, capaz de escuchar opiniones que no le gustan. No es considerarlo un tonto al que se le da la razón como a los tontos y demás, ¿no? Si a mí una persona me dice que es un gato, seguramente si no la conozco, la dejaré pasar. Y si es mi hija, entonces le diré, no, ¿qué dices, hombre? Espera. ¿Por qué en un caso actúo de una manera y en otro caso de otra? Porque en un caso respeto más o quiero más a la persona, ¿no? Y es lo que me lleva a debatir con ella. Exacto. Bueno, y además ahora también nos venden de que como una meta el ser feliz. Aparte también de tener razón, es el ser feliz, y no está dando mucho resultado porque no vivimos en la sociedad más feliz que se puede uno imaginar, ¿no? Exactamente, vivimos en la sociedad que más importancia ha dado a la felicidad de la historia, y por otro lado el consumo de psicofármacos aumenta de forma exponencial, las curvas son crecientes. La gente sí proclama ser feliz en las encuestas porque se nos ha vendido que el que no es feliz es porque no quiere y el que no es feliz es que es tonto, ¿no? De tal forma que si yo te pregunto a ti si eres feliz, tú vas a decir que sí porque no quieres reconocer que eres una fracasada. Se ha vendido la idea de que la persona que no es feliz es una fracasada y la persona que sí es feliz, por el contrario, es una triunfadora, lo cual es otra idea también que no tiene ni pies ni cabeza, no hay por dónde cogerla, ¿no? Y alrededor de la felicidad hay una industria espectacular. O sea, una industria de libros, de cursos, de retiros, de autoayuda, de todo tipo de productos, de marketing alrededor de la idea de felicidad, que justamente se alimenta de provocar la insatisfacción y la infelicidad en la gente y, por tanto, digamos, reclamar su consumo, ¿no? Constantemente salen libros que proclaman que te van a enseñar las claves definitivas de la felicidad para siempre, de forma eterna, y entonces tú, Ana, vas, lo compras, pero 2 años después el mismo autor saca otro libro que te vuelve a prometer que te va a enseñar las claves de la felicidad de forma eterna, y eso prueba que el anterior libro no funcionó. Eso prueba que el anterior libro no lo hizo, porque si verdaderamente lo hiciera, ya no habría necesidad del siguiente, ¿no? Pero es un bucle en donde cada vez se va prometiendo la felicidad y simplemente no se consigue, o te dan un bálsamo que te dura una semana, pero después vuelves a crear infelicidad para vender el siguiente producto de autoayuda, ¿no? Exacto, porque además la felicidad hay que trabajar en ello. No claro es que te venga, yo me levanto y digo, voy a ser feliz, pero es que a lo mejor me duele un pie. Ay, claro. No, es que yo me dicen que tengo que ser feliz. No, es que no se sabe lo que es la felicidad, empezando por ese detalle. Claro, es una idea tan vaga, ¿verdad? Una idea tan discutible que sea esto de la felicidad. Se pretende ahora presentar la felicidad como si fuera un universal de la condición humana, como si la eudaimonia de Aristóteles se pudiera traducir como felicidad, ¿no? Así fuera la misma felicidad de la que hablan la televisión o de la que hablan los medios de comunicación actuales, ¿no? No tiene nada que ver con eso, ¿no? Se pretende decir que la felicidad es una potencialidad interior que llevamos las personas, que basta con que la activemos
para que seamos felices independientemente de ninguna circunstancia en la que nos hallemos. De tal forma que ante una enfermedad grave o ante un despido laboral o ante un problema familiar del tipo que sea, basta con que tú recuerdes pulsar el botón de la felicidad o ponerte las gafas de la felicidad para que ya seas feliz, aunque estés bajo un bombardeo o lo que fuera, ¿no? Eso es, claro, absolutamente inaceptable, absolutamente intolerable. Y además es que es políticamente muy reaccionario y muy conservador, porque justamente lo que busca es desactivar la crítica social, ¿no? Y decir que, en último término, al margen de las circunstancias sociales, laborales, económicas, ¿verdad?, en las que viva cada uno, eso es secundario a que uno pueda ser feliz simplemente teniendo la voluntad de serlo, ¿no? Y eso es una auténtica trampa y me atrevería a decir que es una indecencia, ¿no? Tal y como está el mundo actual, es una indecencia decir este tipo de discursos cursis y banales, ¿no?, que se ríen claramente del espectador. Y hay más que los vamos a ir desgranando a partir de ahora. Sí. Capítulo 3 y 4 los he unido. Bueno, se pide ahora a los profesores que conozcan cuáles deben ser los comportamientos de género y que se actúe pues, un poco como un vigilante ante los casos, por ejemplo, pues un alumno que ha sido asignado varón al nacer, no vaya a ser que actúe como una alumna y viceversa. Se cuestiona, por ejemplo, lo explicas en el libro, que una niña sea auténticamente una mujer si, por ejemplo, pues pierde un pendiente y no dice nada, no le pasa nada, si salta de alegría, de demasiada alegría y salta mucho si mete un gol, si se pinta un bigote o no le gusta el rosa. Yo me acuerdo hace años, leyendo este capítulo tuyo, que nos decían que, por ejemplo, los niños jugaran con las muñecas, porque si no era sexista, las niñas que jugaran con los coches, que no se podía ser que solo las niñas jugaran con las muñecas y todo esto. En cambio, ahora es todo lo contrario. El movimiento supuestamente más progresista y más transgresor de la historia, que va a cambiarla, que va a liberar a todos los que están oprimidos en este mundo, resulta que promueve los estereotipos más rancios, más caducos. Esto es una contradicción total. Quiero decir, yo creo que los de hace siglos estarían encantados con estos planteamientos. Sí, tal cual. Este es probablemente de las muchas caras graves que tiene este problema. En mi opinión, esta es la más importante, al menos a mí es la que más me motiva o la que más nos motivó a escribir el libro. Es lo que está ocurriendo en las escuelas y en los institutos, en donde en todas las comunidades autónomas españolas, creo que hay 2 excepciones, entre ellas Asturias, en la que yo me encuentro, pero en todas las demás comunidades autónomas hay una legislación, un protocolo de obligado cumplimiento en los centros educativos que ha sido aprobado sin ningún debate social, sin que verdaderamente la gente en la calle sepa que existe, por el cual el profesorado debe estar atento al comportamiento de sus alumnos, de sus estudiantes. No vaya a ser que se comporten de formas incongruentes o incompatibles con el sexo que se les asignó al nacer. Esta es una frase que los que estamos metidos en este tema nos sabemos de memoria, la hemos oído 1000 veces, pero que a lo mejor al que no está muy metido en este tema le chirría un poco, ¿no? Sexo asignado al nacer. Se defiende que los bebés vienen sin sexo. Esta frase, los bebés nacen sin sexo, la han dicho textualmente, pues por ejemplo, ahora estoy recordando una política laborista del Partido Laborista Británico, ¿verdad? Lo dijo con estas palabras: los bebés nacen sin sexo, de tal forma que al nacer se les asigna uno. Pues igual que se les pone unos patucos, ¿verdad? O una chaquetilla o lo que sea, unos pañales, pues también se les asigna un sexo con un criterio tan banal, estoy siendo irónico, como cuáles son sus genitales, ¿no? Y entonces hay personas a las que se les asignó el sexo masculino, a otras el sexo femenino. Los profesores deberán estar atentos para ver si se comportan con conductas que sean coherentes o incoherentes con ese género. Las normativas no dicen cuáles son esas conductas, pero los materiales de las asociaciones transactivistas que se reparten en los colegios, que se imparten en cursillos en los colegios y demás, sí ponen ejemplos, ¿no?, que son algunos de los que tú has citado.
Ana, que son pues que una niña a lo mejor salte de alegría al marcar un gol, o que a un niño le guste pintarse las uñas, o que a un niño le guste hacerse selfies poniendo morritos, o que a una niña, pues yo qué sé, le guste saltar en charcos de barro, o subirse a los árboles, o no le preocupe perder un pendiente, o no le guste el color rosa. Son estos criterios tan inauditamente sexistas, pero sexismo de un rancio que pareciera que hemos vuelto a las cavernas, ¿verdad? Los que en la actualidad se están intentando imponer, porque se entiende tras décadas en donde hemos intentado atenuar los estereotipos sexuales, luego los empezamos a llamar géneros, ¿no? Atenuar el género o los estereotipos sexuales, ahora se intenta validarlos y naturalizarlos como si fueran elementos ya propios, naturales del ser humano, en donde lo normal es que las niñas vistan de rosa y jueguen a la comba y con muñecas, y que los niños jueguen al fútbol o a pegarse tiros jugando a los indios y a los vaqueros, o a los policías y ladrones por el patio del colegio. En el caso de que se dé esta circunstancia de que se observe que un alumno se comporta repetidas veces de esta manera, habrá de iniciarse un protocolo perfectamente establecido en estos reglamentos que te digo, de reuniones entre el profesorado, el equipo directivo, la familia, el niño, etcétera, para valorar la posible transición del estudiante, ¿verdad? Si es chico, pues hacia chica, si es chica, pues hacia chico, para valorar su posible transición. Y cuidado si los padres ponen alguna objeción, porque los propios reglamentos recogen que entonces el colegio debería avisar a servicios sociales para que estudien el caso, ante la posibilidad de que los padres estén cometiendo la mayor de los maltratos posibles, que es no permitir al niño ser quien es. Lo cual es una retórica que no hay por dónde cogerla, ¿verdad? No permitir al niño ser quien es, porque el niño, en verdad, imaginemos, es una niña y no se le está permitiendo que lo sea. Es un juego que suena a centro comercial y a eslogan comercial, que a lo mejor pues en un programa de Mediaset o de A3 Media vale, cuela, en Netflix cuela, pero que, vamos, cualquier persona que tenga un poco de conocimiento de estas cosas no lo puede tolerar, ¿no? Esto no va en contra del artículo 14 del Convenio de Estambul, que promueve, al promover la presencia en las aulas de contenidos sexistas, porque estos son contenidos sexistas. Sí, desde luego. O sea, hay juristas que opinan así. Hay juristas que opinan así. Yo no soy jurista y entonces en el libro citamos las opiniones de estos juristas que ven que efectivamente en convenios internacionales suscritos por el Estado español y que vinculan al Estado español, no los principios de Yogyakarta, que no son vinculantes en absoluto para ningún Estado y demás, pero en otros convenios sí suscritos, el Estado español se ha comprometido a eliminar todo tipo de estereotipos sexuales, de enseñanza sexista, de atribución de comportamientos a uno u otro sexo durante las etapas educativas o entre los materiales educativos. Y claramente esto, al menos así opinan los juristas que nosotros citamos en el texto, claramente esto es una violación de estos principios, ¿no? Sí, porque como pone esto en el libro, como ponéis y resume muy bien, es: en el pensamiento sexista tradicional, un niño varón que se pinta las uñas deberá adoptar su género a su sexo. En el pensamiento queer, el mismo niño deberá adoptar su sexo a su género. Sí, aquí se ha producido una inversión, una imagen en espejo, boca abajo, ¿verdad? Y invertida, ¿no? En donde en el sexismo tradicional, efectivamente, lo que importaba era el sexo es el núcleo del asunto, y naturalmente el sexo lleva implícitos ciertos estereotipos sexuales. Lo natural, para el sexismo tradicional me refiero, para el machismo tradicional, lo natural es que el varón trabaje fuera de casa y no sé qué, tenga una vida social externa, tal, mientras que la mujer, por el contrario, se quede en casa cuidando de la familia o esté más centrada en los asuntos domésticos y tal, ¿no? Y entonces, en el sexismo tradicional, el sexo era lo fundamental y el estereotipo era derivado naturalmente del sexo. Y ahora se ha invertido el asunto. En un primer momento se desvinculó el sexo del género, lo cual nos parece magnífico, lo cual se entiende que es lo que deberían ser, porque no
no hay un vínculo natural entre ser mujer y quedarse, por ejemplo, en casa, no trabajar, o entre ser varón y trabajar fuera. Pero una vez que se desvinculó el sexo del género, se produjo un movimiento de reacción, que es propiamente el corazón del movimiento queer, que es ahora el sexo es el que pasa a depender del género. Si antes el género, el estereotipo sexual, estaba subordinado al sexo, ahora es el sexo el que queda subordinado al estereotipo sexual. Con lo cual, ahora prima como yo, el estereotipo al que yo me ajuste, en el que yo sienta que encajo mejor, y es, digamos, eso lo fundamental, y el sexo lo que debe supeditarse a eso, y lo que debe ajustarse a la misma lógica, ¿no? De tal forma que si yo me siento mujer, en la casilla del DNI que pregunta por el sexo, porque en el DNI no se pregunta por el género. Si miráis todos el DNI, veréis que la pregunta es sexo. Pues bien, en la casilla del DNI que pregunta por el sexo, yo quiero ahora colocar, por favor, el estereotipo sexual al que yo siento que pertenezco. No el sexo, sino el estereotipo sexual, porque se entiende que el sexo es secundario al género, ¿no? Se está cometiendo de esa forma una auténtica aberración jurídica, en el sentido de que todos los apuntes registrales en el registro civil se refieren siempre a datos verificables, siempre, sin excepción. Si la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, el nombre de los padres, el domicilio, lo que sea, ¿verdad? De tal forma que cualquier dato de esos hay que demostrarlos con los documentos correspondientes si queremos inscribirnos en el registro civil de esa manera. Pero se pretende ahora que en el registro civil haya un campo referido a una expresión emocional de las personas, ¿no? Que por supuesto no es verificable de ninguna manera. Yo no puedo adjuntar el papel que certifica que yo me siento de una forma o me siento, ¿verdad?, de otra, ¿no? Pero tal es el absurdo de esta ideología, que confunde el DNI con tu perfil en Facebook o con tu perfil en Instagram, ¿verdad? Tú en tu perfil en Instagram, Ana, puedes poner que eres lo que tú quieras, presidenta de los Estados Unidos, nadie te va a decir que lo borres y nadie va a denunciar a Instagram, ¿no? Y se exige que el DNI, que es un documento público en donde el Estado actúa de notario de todo lo que contiene y que te presenta ante los demás, y todos los demás te dotamos a ti de ese DNI, se pretende ahora que esté determinado por el capricho y la voluntad de los individuos, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza, insisto. Es que la gente no distingue un Estado político de un centro comercial, no distingue el DNI del perfil en Instagram, ¿no? Pues mira, vamos con una política además valenciana, Mónica Oltra, ya que estoy yo en Valencia. Sí. Ponéis un Twitter que escribió ella en 2021: yo soy mujer, no por mis genitales, lo soy porque pienso y me comporto como una mujer. Mi pregunta es, ¿cuánto se reduciría el número de personas trans si dejáramos de contar como tales aquellas personas que se les ha dicho desde el sexismo más conservador que sus pensamientos, sus preferencias, sus emociones, sus estéticas, su comportamiento es propio de otro sexo? Claro, claro, muchísimo, pues se reduciría muchísimo. No sé si llegaría a desaparecer del todo, pero desde luego se reduciría muchísimo, ¿no? Desde la teoría queer se pretende decir, bueno, no me gusta llamar la teoría, es una muletilla, desde el movimiento queer, digamos, desde esta ensalada ideológica queer, se pretende decir que todos llevamos una esencia que ya se nos revela como masculina, femenina, fluida, no binaria, intermedia, de mil formas, ¿no? Ya se nos revela dotada de ese rótulo. Yo ya me siento, y ya viene el sentimiento con el rótulo adjuntado, que es varón o mujer o no binario o lo que fuera, ¿no? Pero eso no es verdad, es que simplemente no es verdad. Es que estamos ante un aprendizaje social, y entonces si aprendemos a rotular ciertas emociones como masculinas o femeninas, o ciertas conductas o ciertas estéticas o actitudes o formas de vivir, etcétera, como masculinas o femeninas, es porque vivimos en una sociedad en donde se nos ha dicho: mira, llevar tacones es de mujeres, jugar con muñecas es de mujeres, jugar con pistolas es de niños varones, ser sumiso, pasivo y dependiente es femenino, ser activo, tomar la iniciativa e imponer tus criterios es masculino, etcétera, ¿no? Hemos aprendido a través de
de una ideología social que está disuelta en el aire, que la respiramos 100 veces al día. O sea, pequeños detalles, es un lento goteo, pequeños detalles 100 veces al día nos dicen qué es masculino y qué es femenino. Y cuando una persona dice, no, es que yo me siento mujer, lo primero que un psicólogo debe preguntarse es, ¿dónde has aprendido a llamar mujer a esas cosas que tú estás sintiendo, o a esos comportamientos que a ti te gustaría tener, o a esa estética que te gustaría tener, o algo por el estilo, ¿no? El tuit de Mónica Oltra, que es verdaderamente, absolutamente reaccionario, es una auténtica vergüenza que una política que además se diga de izquierdas, ¿no?, diga que existen formas femeninas de pensar y formas femeninas de ser. Yo soy mujer no por mis genitales, sino porque yo pienso como una mujer. Dice Mónica Oltra, manda narices, ¿verdad?, que existan formas femeninas de pensar. Nosotros en el libro lo ponemos en contra o en contraposición a otro tuit que salió ese mismo día o un día antes o un día después de una feminista radical, Nagore Goikoetxea, que justamente dice que ella pensó que era trans durante una temporada, hasta que finalmente se dio cuenta que eso que ella llamaba ser trans era simplemente no aceptar los estereotipos machistas que se le intentaban imponer a ella como adolescente, ¿no? A través de las redes sociales, de los medios de comunicación, etcétera, se están imponiendo estereotipos machistas de cómo deben ser las chicas. Y la verdad es que son estereotipos tan espantosos que a mí no me extraña en absoluto que muchas de ellas salgan corriendo de esos estereotipos, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean varones. Eso no quiere decir que sean varones. Eso quiere decir que no hay que cumplirlos para ser mujeres, que es igual de mujer la que cumpla esos estereotipos que la que no los cumpla. No, esa sería la solución progresista, ¿no? No ese tuit tan equivocado de Mónica Oltra, ¿no? Efectivamente. Porque somos humanos, además, no nos damos cuenta de que tenemos de las dos cosas. Claro. De seres humanos, no de esta. Bueno, claro. Mira, ahora me estoy acordando cuando estabas tú hablando de Me Siento, digo, el que hizo el anuncio hace años de Me Siento Flesh ya sabía por dónde iba el asunto, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Toda la publicidad ahora se dedica a hablar de sentimientos, absolutamente, ¿no? Este es otro tema del que también comentamos en el libro, ¿no? El sexo, desde luego, el sexo en tanto que vinculado a una reproducción que es binaria, el sexo es binario, pero los estereotipos sexuales no lo son. O sea, no existe Marilyn Monroe perfecta al 100% femenina en cada segundo de su vida y Arnold Schwarzenegger perfecto al 100%. Todos estamos en medio, ¿no? Todos tenemos algunas características propias del estereotipo masculino, otras del femenino, en mayor medida, en menor medida, mezcladas, etcétera. Habrá gente más cercana a los extremos, habrá gente más cercana al medio, pero todos somos completamente variados en el estereotipo. Si tomamos como patrón el estereotipo sexual, masculino y femenino, todos estamos por ahí en medio, ¿no? Pero eso no nos convierte en varones o mujeres. No es el estereotipo el que determina nuestro sexo en absoluto, ¿no? Sino es la función reproductiva que tenemos, ¿no? Y una visión no sexista, una visión que combate el machismo, justamente lo que intenta es eliminar los estereotipos o reducirlos al máximo, todo lo que se pueda, ¿no? Si se puede eliminarlos, mejor. Y justamente la teoría queer va en la dirección contraria, ¿no? Va en la dirección de naturalizarlos, de convertirlos en nuestra esencia. Llevamos toda la vida luchando contra algo que ahora se pretende convertir en la medida básica de lo que somos, en la esencia de las personas, ¿no? Bueno, convertir el transgenerismo en un estilo de vida tiene importantes repercusiones económicas porque está relacionado pues, con las empresas, la industria tecnológica, la industria farmacéutica, la industria médica. La financiación para asuntos relacionados con personas trans se multiplicó por 8 entre 2003 y 2013. Es 3 veces mayor que la financiación relacionada con las personas de los colectivos gay, lesbiana y bisexual. Por ejemplo, la clínica Olson Kennedy de Los Ángeles tiene lista de espera de varios años. En 2016 atendió a 725 pacientes, el más joven de 3 años. Y bueno, empresarios y familias multimillonarias de Estados Unidos promueven todos estos lobbies trans para que se hagan leyes a favor de los trans, promueven estas ONGs que trabajan con
con los trans, ahí tenemos los Pritzker, los Stryker, Soros, que salen todas las cosas. Yo no hay tema que no traten estas entrevistas que no lea que está Soros, pero eso ya es otra película. Realmente esta historia va de ganar dinero. Sí, sí, claro, esta historia por supuesto que va de ganar dinero, ¿no? A corto plazo, a medio plazo, de forma directa, de forma indirecta, esto va de ganar dinero. Es decir, convertir tu cuerpo en el tema de tu vida, que el tema de tu vida sea tu cuerpo, tiene innumerables repercusiones económicas y políticas. Políticas en el sentido de que es el mayor truco para despolitizar y para desactivar el carácter político de cualquier ciudadano, ¿no? Hacer que el tema de tu vida sea tu cuerpo, cómo intervenir sobre él, cómo cambiarlo, cómo quirúrgicamente, farmacológicamente, cómo experimentar con tu cuerpo, etcétera. Es un tema de la vida verdaderamente ensimismado y narcisista, que lleva una vida intrascendente, y la clase política y la clase, la gran banca, o sea, las corporaciones mediáticas y las corporaciones financieras aplauden con las orejas, ¿no? O sea, tener una población, digamos, que está mirándose el ombligo constantemente es lo más inofensivo que puede existir socialmente. Pero también es una increíble fuente de negocios económicos. No solamente esto conllevará aspectos tecnológicos, etcétera, vinculados de consumo de productos, etcétera, sino que especialmente en el mundo de la medicina, nos vamos a encontrar con la posibilidad de que un porcentaje de la población pequeño, pero no irrelevante, estamos hablando de un 2, de un 5, de un 8% de la población, van a ser pacientes de por vida de productos farmacológicos, consumidores de por vida de productos farmacológicos y, en buena medida también, quirúrgicos. A poco que alguien haga números, se puede imaginar el espectacular negocio, pero vamos, un negocio con una cantidad de ceros de aquí hasta la plaza del pueblo, ¿no? En la cantidad de ceros que hay en el negocio de volver consumidores crónicos de hormonas a un 5%, pongamos, número redondo, a un 5% de la población, ¿no? De tal forma que corporaciones médicas, tecnológicas, etcétera, forman lobbies de presión para que todo esto se presente ya desde la primera infancia como una opción más que existe y que se anima a la gente, se la reviste de glamour, se la reviste de connotaciones de diferencia, de ser especial, de ser único, de no ser como los demás, de no encajar, de antiguamente los esquemas eran así de pobres, pero ahora ya sabemos que son diferentes y tú puedes ser una de estas personas nuevas de las que estamos hablando, y al final lo que quieren hacer es que a partir de los 15 años te mediques el resto de tu vida, y probablemente también, en la medida de lo posible, en menor cantidad, pero tampoco irrelevante, te sometas a ciertas intervenciones quirúrgicas, ¿no? Entonces, claro, al final, por supuesto que esto es una cuestión de ganar dinero espectacularmente, ¿no? Jennifer Bilek, que es la que ha estudiado estas cuestiones, es la que da todos los datos, ¿no? Si alguien se cree que de pronto en los últimos 5 años, 10 años, porque la cosa no va más allá de ahí, ¿verdad? En los últimos, saludo al gato. Es mi gata Gana, que o sale una o sale otra, en todas las entrevistas sale una. Saludo a la gata. Si alguien se cree que el motivo por el cual en los últimos 10 años todas las grandes corporaciones financieras, todas las grandes corporaciones comerciales, todos los grandes grupos mediáticos, los políticos de una y otra orientación a un nivel internacional, de pronto han adoptado estas políticas de apoyo a la ideología queer por un motivo de derechos humanos, que de pronto Ana Patricia Botín se ha sentido conmovida, ¿verdad?, por el problema de las personas que no son aceptadas porque no son binarias, y entonces hace políticas tal, que Amazon de pronto se ha sentido conmovido. Pues bueno, si alguien cree eso, pues nada, pues mira, me parece que es una ingenuidad. Es peor para él. Es peor para él, es una ingenuidad terrible, ¿no? Esto es ante todo un enorme negocio, un negocio ante el cual todas las fuerzas reaccionarias relevantes, no digo los 4 cavernícolas de Vox, faltaría más, ¿no? Digo, el gran capital, los grandes grupos financieros, comerciales y mediáticos, hablo de Hollywood, de Netflix, etcétera, todos se han apuntado en masa. No es porque sean de Podemos,
No son. No. Hollywood no es de Podemos. Es simplemente porque han visto el enorme negocio que está ahí, tanto directo como indirecto. Directo en los fármacos e indirecto porque el narcisismo y el individualismo, de forma indirecta, también promueve el consumo, promueve el capricho, promueve todo tipo de prácticas que son grandes negocios al respecto, ¿no? Vamos con el capítulo 5. Bueno, hablas de los adolescentes, es verdad, cuando todos hemos sido adolescentes creíamos que éramos los primeros en hacer las cosas, se sigue haciendo, es lo mismo ahora mismo. Las escuelas de secundaria, por ejemplo, ser gay y ser lesbiana pues ya no es cool, lo más de lo más es ser trans. Es como si las relaciones, bueno, heterosexuales y homosexuales, las tradicionales, pues como si fuera algo abyecto. Es más, me llamó la atención porque, por ejemplo, Irán, que tiene en su código penal la homosexualidad, en cambio es un estado especialmente promotor del cambio legal de sexo y de las cirugías de reasignación, con lo cual los gays y lesbianas de Irán dicen que son trans para no tener que ir a la cárcel. Sí. Entonces, ¿tiene sentido, hablando de estas cosas, sustituir una ley que era excluyente, que se supone que era excluyente, por otra que también lo es? Sí, sí, efectivamente, todos los adolescentes piensan que son la primera generación que ha existido en la historia y todos los ancianos piensan que son la última generación que va a existir en la historia, porque el mundo va a desaparecer en la decadencia más absoluta en cuanto ellos mueran, ¿no? Y se equivocan unos y otros. O sea, ni los adolescentes son la primera generación, son una más del millón que ha existido, una más que se perderá entre la niebla como cualquier otra, y los ancianos también se equivocan porque no son la última, de nuevo son también una más que se perderá entre la niebla, ¿no? Una autora que ha escrito un libro muy interesante que se llama Un daño irreversible, Abigail Schreier, ha hecho una investigación periodística, bueno, bastante detallada, justamente con una gran cantidad de entrevistas a personas implicadas, a casos de este tema de la transexualidad y del transgenerismo, etcétera. Y ahí sí se ve, según cuenta Schreier, sí se ve que en los centros educativos norteamericanos, por ejemplo, un cierto punto de glamour que pudo haber tenido hace unas décadas las orientaciones homosexuales o bisexuales, sin duda perseguidas y marginadas también, pero que por otra vía también ganaban un cierto punto de glamour creciente a medida que, aunque hay muchísimo por avanzar, poco a poco iban descendiendo las actitudes contrarias a las personas homosexuales. Pues bien, decía, este punto de glamour, dice, en este momento se ha perdido por completo y lo ha adquirido el movimiento trans. De tal forma que si pudo haber tenido una cierta connotación de ser especial y diferente hace unas décadas las orientaciones homosexuales o bisexuales, en la actualidad ese punto de glamour lo tienen claramente los movimientos trans. Que no cabe ninguna duda que las personas con estas cuestiones siguen siendo objeto de marginación, siguen siendo objeto de discriminación, de maltrato en ocasiones, por una parte de la sociedad, pero no cabe tampoco duda que para otra parte de la sociedad están cada vez siendo más vistas con glamour, con prestigio, con interés, de una forma fascinante, justamente por todo esto que decíamos de ser únicos, diferentes, especiales, no encajar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso no podemos olvidarlo a la hora de analizar el problema, ¿no? Ahora vamos con el tema 6 y 7. Tengo que decir que si el libro me encantó hasta el tema 5, hasta el capítulo 5, ya sí, desde el 5 para adelante, ya ahora entro en lo que a mí más me ha gustado y sobre todo estos dos capítulos, porque que los he unido, que uno es la infantilización de la universidad. Voy a leer unos ítems que vosotros habéis escrito en el libro sobre lo que está pasando en la universidad. Tú eres profesor universitario. Cada vez hay más baja tolerancia a la presión y a la frustración. Las palabras son consideradas violencia. Ciertos temas de estudio pueden ser traumáticos. Se vetan libros y temas de conversación. Se traumatiza si tienes puntos de vista diferentes. En la que debería ser una de las mejores etapas de la vida, hay ansiedad y depresión. Hay que avisar al alumno acerca de algún tema que pudiera herir la sensibilidad a fin de que lo eviten. Entonces, tú como profesor, ¿qué pasa si vas a hablar de un tema que provoca un trauma a alguien y si alguien que se siente muy sensible ante algo de lo que vas a hablar debería saltarse ese tema, irse de clase
y estar exento de él en el examen. ¿Cómo funciona esto? Porque me Sí, parece, yo que he sí, ido a la universidad, terrorífico. esto me parece lo más. Sí, sí, todo esto lo sistematiza muy bien y lo estudia muy bien Frank Furedi en un libro que justamente se llama ¿Qué está pasando en la universidad? Y claro, se refiere especialmente a la universidad norteamericana, ¿no? A los campus privados en donde la universidad trata de forma cada vez más infantil a los alumnos y en donde la universidad adopta un papel de sustitución de los padres, de tal forma que los padres dejan a los hijos en una especie de guardería en donde las instituciones educativas universitarias se comprometen a cuidar de los niños y que no les puedan molestar nada en este momento, ¿no? Ha vuelto un puritanismo y una finura de la piel tal que efectivamente los alumnos, algunos alumnos, tampoco generalicemos, en la sociedad norteamericana, sin duda, cada vez más, no toleran escuchar opiniones contrarias y sustituyen el argumento racional por la imposición moral. Lo que tú estás diciendo es malvado, es malo y no se te debe permitir decirlo. Da igual lo que argumentes, no estamos hablando de un plano académico argumentativo, estamos hablando de la moral. Y la moral ha de imponerse la buena y ha de censurarse y prohibirse la mala, ¿no? Claro, esto es desvirtuar y pervertir absolutamente lo que es la universidad. Será una circunstancia verdaderamente divertida, en mi caso al menos. La facultad donde yo doy clase está en el centro de Oviedo, en el casco antiguo de la ciudad de Oviedo, y estamos en una plaza preciosa en donde enfrente hay una iglesia. Entonces, a un lado de la plaza está la iglesia y al otro lado de la plaza está nuestra facultad. Y yo siempre digo a los alumnos que si quieren que no se cuestionen sus opiniones o que defiendan moralmente sus opiniones y demás, es la iglesia donde deben ir, ¿no? Cuando entran en la universidad y no en la iglesia, ellos aceptan que aquí sus opiniones van a poder ser discutidas, ser debatidas, que todas las opiniones, las mías, las primeras, ¿verdad?, son dignas de debate, pueden ser cuestionadas, hay que demostrarlas, hay que discutirlas y argumentarlas, y que nadie puede invocar ninguna altura moral que él posee y que tú no posees porque aún no te has dado cuenta, no has recibido la iluminación, ¿verdad?, del sacramento Wok, ¿verdad? No ha recibido esa iluminación, para evitarme a mí exponer ciertas ideas, ¿no? Nadie puede hacer eso de ninguna manera. Yo la verdad es que no he tenido ningún problema en mi facultad hasta ahora. Estas cosas ocurren sobre todo, pues eso, en Estados Unidos y demás, o quizá también en las grandes ciudades. Yo doy en una universidad, doy clases en una universidad de una ciudad pequeña, bueno, mediana, una ciudad de provincias como es Oviedo, y por mi parte, vamos, mi relación con los alumnos siempre ha sido encantadora y sigue siéndola, y no encuentro más que amabilidad por su parte, ¿no? Pero sí, algunos compañeros de universidades más grandes han contado casos de estos. Recientemente, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Barcelona ha habido un caso, yo entiendo que gravísimo, de un boicot a una profesora feminista llamada Juana Gallego, que fingiendo o digamos, presentándose como exclusivamente propio de un grupo de alumnos que espontáneamente deciden no acudir a unas clases porque se considera que son amorales o que van contra los derechos humanos, en verdad se estaba ocultando también el apoyo de las propias autoridades universitarias a este tipo de iniciativas, ¿no? Y bueno, se ha comentado muchísimo estas semanas, ¿no?, este problema, diversas iniciativas. Después Juana intentó repetir las clases, se las volvieron a boicotear, se las cambiaron de sitio, después le cerraron la puerta, o sea, le hicieron todo el tipo de trampas para impedir que una profesora universitaria ejerza su libertad de cátedra. Algo tan elemental, ¿verdad?, como una profesora universitaria ejerza su libertad de cátedra. Y el argumento que se esgrime es que es inmoral, es que va contra los derechos humanos, de que no es un problema académico, intelectual, sino que es un problema moral que depende de que hayas recibido una iluminación moral, que es ser woke, haber despertado a darte cuenta de la injusticia social que pueden encerrar algunas palabras, ¿no? En el fondo todos sabemos que estos argumentos que cancelan el debate se inventan supuestos odios en las personas
a las que acusan para no rebatir sus argumentos, porque no pueden rebatir sus argumentos, ¿no? Y entonces, como yo no puedo rebatir tus argumentos, te acuso de que eres una mala persona y exijo que se te expulse del debate, ¿no? Pero es una trampa completamente intolerable en la universidad y que, desde luego, o sea, no vamos a aceptar de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera vamos a aceptar este tipo de imposiciones que supondrían directamente ya el fin de la universidad. Exactamente. Bueno, voy a decir una cosa. Yo que soy evangélica y leo la Biblia, sí. te puedo asegurar que Dios no te va a dar la razón. Ay, siempre, vale. Así que no sé en la iglesia católica si cruzas y allí la tienes, pero Dios no te la va a dar. Entonces digo, aviso a navegantes. Bueno, la siguiente cuestión, también por otro lado se busca ya en el colegio niños y niñas que sean muy competentes, que sean buenos en todo. Ahora hay que ser bueno en todo. Tienes que saber idiomas, tienes que saber pintar, tienes que saber escribir. Cuando también suponen que los niños son muy frágiles, están súper mimados y súper consentidos, no sea que se traumaticen. Todo esto es contradictorio, porque ¿cómo vas a hacer una cosa y la otra? Y así, claro, así estarán los niños, me imagino. Sí, efectivamente hay también de esto hay otro libro, perdona que recurra a citar tantos libros, pero claro, es que me viene el libro este de Haid y Lukianov, que se llama, en español se llama La transformación de la mente moderna, que insisten mucho en el tema de la fragilidad y la dureza o la resistencia, ¿verdad? Como dos extremos que se están imponiendo en la educación de los niños. Por un lado, se les está potenciando todo lo que sea fragilidad, manifestación de fragilidad, etcétera, pero al mismo tiempo el mundo al que se van a terminar enfrentando cuando salgan al mercado laboral, etcétera, es un mundo extremadamente duro en donde probablemente no van a estar siendo preparados para ello, ¿no? Es este dicho, yo siempre lo he oído como un refrán africano, no sé si lo es o no, pero este dicho de que hay que preparar al niño para el camino y no el camino para el niño, ¿no? Esta es la cuestión, ¿no? Y efectivamente, estos extremos de fragilidad y dureza hacen que la vida adulta resulte insoportablemente dura para cierta parte, no me atrevería a decir la mayoría, pero bueno, para una parte no pequeña de nuestros jóvenes, ¿no? de las personas jóvenes de nuestra sociedad, ¿no? Y a mí me comentan, yo no lo sé, pero me comentan que buena parte de los chavales jóvenes, por ejemplo, universitarios y demás, consumen regularmente psicofármacos ante la dificultad de afrontar las durezas que tiene la vida, efectivamente, los problemas que tiene la vida, ¿no? Estos padres que han sobreprotegido a sus hijos, que han actuado siempre como padres helicóptero, vigilándolos, intentando que no sufran en ningún momento, sacándoles siempre las castañas del fuego, pues buscando el bien a corto plazo de los hijos, consiguen verdaderamente un mal a medio y largo plazo, ¿verdad? De esos hijos, ¿no? Y ese es un problema que nos enfrentamos y que de nuevo tiene que ver con este tema que nos ocupa respecto de la identidad de género y respecto de la demanda de que nadie ponga en cuestión mis opiniones y nadie ponga en cuestión mis ideas, ¿no? Porque no podré soportar que alguien no opine como yo. En Twitter, que yo también soy muy activo en Twitter constantemente se confunde discrepar con odiar y a nadie le cabe en la cabeza que se pueda discrepar sin odiar. Que yo pueda decir, mira, Ana, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, incluso en cuestiones muy importantes, no estoy de acuerdo, me parece que estás equivocadísima, ¿verdad? Pues yo, por ejemplo, tú acabas de decir que eres evangélica, yo soy un ateo militante, pero yo sinceramente no te odio en absoluto. Y podremos estar discutiendo sobre religión todo lo que quieras y vamos, te seguiré apreciando exactamente igual, a lo mejor incluso más, fíjate. Si tenemos una discusión interesante y estimulante intelectualmente y nos mostramos mutuamente respeto en nuestra discrepancia, seguramente te apreciaré todavía más, ¿no? Pero a mí se me acusa permanentemente de odiar a las personas trans y cuando yo digo, ponme un ejemplo de un tuit donde lo haya odiado, me ponen ejemplos de tuits en donde discrepo de lo que dicen las personas trans. Mira, aquí se demuestra que lo odias porque no estás de acuerdo con lo que dicen. Pero no, es que discrepar no es odiar en absoluto. Y esa trampa se está cometiendo permanentemente, ¿no? Todo aquel que no esté de
acuerdo con lo que el transactivismo dice, entonces odia a las personas trans, quiere que mueran y que no existan. Es de locos, sí. Es demencial. Pues vamos con el tema, capítulo 8 y 9. Sí. ¿Por qué en esta época que se están rechazando las etiquetas, que se rechazan, hay más etiquetas que nunca? Claro, hombre, porque rechazar las etiquetas es una pose, decir que se rechazan ciertas etiquetas. A todo el mundo le gusta ser inclasificable. Ay, Ana, es que a ti no hay quien te entienda, es que tú eres tan especial, no hay quien te entienda. Y hay mucha gente que cuando escucha esa frase, no hay quien te entienda, como que se siente, le gusta oírla, ¿no? Sí, claro, es que yo no soy sencillo como las demás personas, ¿no? Todo el mundo rechaza etiquetas, las etiquetas, digamos, vulgares, las más habituales, ¿no? Pero en el fondo lo que termina haciendo de nuevo es abrazarse a nuevas etiquetas, ¿no? Supuestamente más sofisticadas. Desaparecen los dos sexos tradicionales y de pronto aparecen 100 banderas. Nótese la connotación de bandera, que una bandera tiene una connotación de delimitar un grupo claramente al que uno pertenece. Las banderas son siempre signos de enfrentamiento de unos contra otros, aparte de su origen militar o su vinculación militar, tienen claramente un significado de adherencia a un grupo y, por tanto, no adherencia a otros grupos. Y nos encontramos con que de pronto aparecen tantas banderas que ya no hay colores, tantas banderas que hay que empezar a incluir franjas diagonales para distinguirlas, o hay que incluir 8 franjas de colores diferentes, o cosas por el estilo, porque hay ya de pronto 100 banderas. Nosotros en el libro citamos páginas, digamos, de los movimientos transactivistas, no páginas humorísticas ni de parodia para nada, páginas, digamos, de movimientos que verdaderamente se reconocen transactivistas y donde se habla de la existencia de cientos de géneros. Cientos, 200, creo recordar, 240 en un caso, ¿no? Y los ponemos todos, uno detrás de otro, en una página del libro, ¿no? Que ocupa, yo creo que 2 páginas, claro. Poner los 240 nombres de los 240 géneros que existen, ¿no? Efectivamente, no se rechaza la etiqueta, se rechaza la etiqueta tradicional y uno se abraza con locura más que nunca a las etiquetas supuestamente progresistas y transgresoras, ¿no? Sí. Así es. Irene Montero, en un tuit de 2020, escribió: una victoria largamente peleada por las feministas. El Instituto de la Mujer será a partir de ahora el Instituto de las Mujeres. Sí. ¿Por qué no se atienden realmente, quiero decir, los problemas que hay en los distintos colectivos? Porque con todo esto no se está atendiendo a las personas trans. Sigue siendo un colectivo que lo pasa mal, ya siendo adulto y más siendo adolescente o siendo un niño, que tienes las hormonas, que están los cambios, que no entiendes tu cuerpo. Y en cambio, en vez de atender realmente a estos colectivos, se habla, bueno, de esto que no quiere decir nada, porque este tuit, lo que decías tú, claro, las mujeres de violencia machista durmieron mejor esta noche. Y en vez de atender lo que está pasando realmente con este colectivo y con otros colectivos. Sí, el transactivismo es un activismo que tiene un importante componente lingüístico. Yo casi me atrevería a decir que es ante todo un activismo de tipo lingüístico, arropado en una filosofía reaccionaria, posmoderna, irracionalista, ¿verdad?, que defiende que la realidad es dudosa si existe o qué podamos decir de ella, que cuestiona la idea de verdad, de que haya cosas verdaderas y falsas, no cuestiona, por el contrario, el lenguaje como un elemento que gratuitamente creara una realidad volcando a través de los patrones ideológicos o de las relaciones de poder de cada sociedad. Con lo cual, este activismo pone mucho el énfasis en el lenguaje. Por ejemplo, todos hemos oído hablar ya de los nuevos pronombres, que existen ya decenas y decenas de nuevos pronombres, en español no, pero en Estados Unidos sí. En algunas universidades hay incluso aplicaciones de móvil para aprender a usar las decenas de nuevos pronombres que existen en función de cómo se identifiquen las personas, ¿no? Los nuevos pronombres, todo el nuevo tipo de lenguaje, las nuevas siglas que aparecen, se convierten en un lenguaje críptico que
usarlo o no usarlo indicará si perteneces o no al grupo de los elegidos, al grupo de los selectos, ¿no? Entonces, ese tuit que puso Irene Montero, una victoria largamente lograda por las feministas. El Instituto de la Mujer pasa a llamarse el Instituto de las Mujeres. Pues es que parece Groucho Marx en Sopa de Ganso. Eso cuando Groucho Marx era el presidente de Fridonia, ¿verdad? Rufus T. Firefly, presidente de Fridonia, decía cosas más sensatas que las que dice Irene Montero en ese tuit, ¿no? Claro, porque no hay una mujer, hay muchas y cada mujer son diferentes. Cada mujeres son diferentes y por tanto el instituto no va a ser de la mujer en genérico, sino el instituto de las mujeres, ¿no? El instituto de las mujeres, ¿no? Bueno, habrá que llamar ahora el Ministerio de las Educaciones en vez del Ministerio de Educación, o el Ministerio de las Economías en vez del Ministerio de Economía, o el Ministerio de las Defensas. En fin, son reivindicaciones verdaderamente de pacotilla y que tienen, en mi opinión, una explicación que al menos debe estar vinculada al hecho de que la revolución lingüística es gratuita, es muy barata. Es muy barata, no cuesta nada hacer este tipo de manifestaciones supuestamente iluminadas, ¿no? Que pueden despertar simpatía en gente que siente que está haciendo la revolución hablando de una nueva forma diferente. También comentábamos antes los adolescentes siempre se adueñan de una jerga, siempre crean una jerga identitaria, ¿no? que distingue quiénes son ellos respecto de cómo se hablaba antes, ¿no? Y este activismo, pues es un activismo terriblemente barato. Las condiciones de las mujeres siguen siendo las mismas, las intervenciones para ayudar a los problemas reales, ¿verdad?, que pueden tener las mujeres, pues vinculados, pues efectivamente, al maltrato, a la discriminación laboral, a la falta de acceso a la educación y a mil cuestiones más, cuestan dinero y entonces vamos únicamente a tomar medidas simbólicas bajo la idea de que este símbolo es más que un símbolo y va a terminar cambiando la realidad. No cabe ninguna duda que el lenguaje afecta a la realidad, pero no cabe ninguna duda que la realidad afecta más aún al lenguaje, ¿no? Y yo creo que, bueno, nada, estos son posturas de una izquierda adolescente, de una política adolescente, que es la que está practicando, la que se practica de entreguismo total, ¿verdad?, a las corporaciones financieras, mediáticas, a las corporaciones comerciales, etcétera, que está haciendo pues el Ministerio de Igualdad, ¿no?, de entreguismo total a la filosofía reaccionaria de la teoría queer, ¿no? Exacto. Bueno, vamos con el último capítulo, hemos llegado ya al 10, venga, que es el dale. que termina. Bueno, la diversidad está muy bien siempre que no sea la diversidad de opiniones, que opinemos todos lo mismo. Dado que el ataque queer bueno, el que ataca la teoría queer es un ataque a los derechos humanos, según ellos. ¿Es por esto porque tanta gente no quiere opinar sobre el tema? Porque hay miedo que se le llame transfobo y también hay tanta transfobofobia. Y explícanos un poco, claro, el cambio, porque fobia antes, por ejemplo, agorofobia, miedo a salir de casa. ¿Y cómo se transformó en homófobo, en transfobo y transfobofóbico? Sí, se nos hace ahora difícil imaginar retroceder, no muchos años, a lo mejor bastaría con retroceder, no sé, 10 años, para de pronto darnos cuenta de que en aquella época no existían adjetivos acabados en fobia, más que, bueno, claro, en los manuales de psiquiatría, sí, claro, en los manuales de psiquiatría por supuesto que existían, ¿no? Pero en la argumentación cotidiana de la calle, yo no te llamaba a ti catalanófoba, no, es que tú eres españolófoba, no, tú eres transfoba, tú eres islamófoba, tú eres LGTBófoba, tú eres madrileñófoba o lo que sea, ¿no? En los últimos 10 años hemos asistido a la emergencia de una argumentación basada en acusar a la otra persona de padecer un trastorno mental. Es cierto que ya nadie piensa en trastornos mentales cuando se habla de transfobia o de homofobia o de islamofobia o cosas por el estilo. Pero ese es el origen del término. El origen del término no era decir, no, es que tú estás en contra del Islam, o tú estás, yo qué sé, en contra de Cataluña, o estás en contra de las personas homosexuales, o lo que fuera. No, la idea era, tú padeces un trastorno mental, una tara mental que te hace odiarlas.
Y por tanto tu opinión no ha de ser excluida del debate porque eres una persona trastornada y tu opinión no es fruto de tu juicio, de tu razonamiento, sino que es fruto de esa fobia que tú padeces. Cúratela, deconstrúyete y luego vuelve a construirte y estas cosas, ¿no? Pero insisto, esto hace 10 años simplemente no existía, este tipo de argumentos. Nosotros hemos llamado en el libro, hombre, medio en broma, medio en serio, en los capítulos finales, que ya son un poquitín más ligeritos y ya casi más, en algún momento, hasta humorísticos en algún momento, ¿no? Hemos llamado transfobofobia al miedo a que te llamen transfobo, ¿no? Al miedo a que te llame transfobo. Y sin duda existe transfobia. Yo creo que hay personas que efectivamente sienten antipatía o repulsión ante las personas que no se ajustan a los esquemas binarios masculino, femenino, hombre, mujer, etc. Pero desde luego hay muchísima más transfobofobia. Hay muchísimas más personas que sin sentir ninguna aversión, ninguna antipatía por estas personas digamos, trans, sin embargo, no se atreven a opinar en contra del delirio queer por miedo a ser llamado transfobo, por miedo a padecer una campaña pública en las redes sociales, entre el alumnado, entre la clientela, entre el vecindario, entre el grupo de amigos, ¿verdad? En donde se les desautorice como malvados moralmente. Y entonces simplemente callan, no entienden muy bien lo que está pasando, oyen cosas, no se las pueden terminar de creer y creen que las han entendido mal, ¿verdad? Y simplemente callan. El movimiento trans ha tenido la inteligencia, la picardía de unirse al movimiento LGB. Es decir, el movimiento por las identidades de género se ha unido al movimiento por las orientaciones sexuales, siendo como son temas independientes. Justamente el movimiento a favor de las orientaciones sexuales variadas, de la homosexualidad o de la bisexualidad, siempre defendió que la persona que te atraiga sexualmente ha de ser independiente de tu propio sexo, que siendo varón te puede atraer sexualmente varones, mujeres, ambos o ninguno, o siendo mujer te puede atraer sexualmente varones, mujeres, ambos o ninguno. Pero se ha intentado unir los dos temas de tal forma que han colado la T de trans, dentro de LGB. Ahora es LGTB. Y como obviamente todos estamos a favor de la agenda homosexual, todos estamos a favor de las reivindicaciones gays, lésbicas y bisexuales, pues no sé, de matrimonio, de adopción, de igualdad de derechos, de visibilidad, de combatir todo tipo de violencia y de discriminación contra ellos y contra todas las personas, faltaría más, también a favor de, o sea, también en relación a las personas trans. Pues la gente que no está puesta al detalle en estas cuestiones, le suena que este tema trans debe ser un tema de ese tipo, del tipo de libertades sexuales, del tipo de realidades que se han visto invisibilizadas. Efectivamente, las orientaciones sexuales homosexuales han sido marginadas, invisibilizadas, han sido maltratadas a lo largo de la historia, lo cual no ha impedido que todo el mundo sepa que desde siempre, en la Grecia clásica, en todas las culturas, han existido personas que tenían una orientación sexual homosexual, ¿no? Es decir, la invisibilización que sin duda sufrieron no impidió que se conociera. Sin embargo, el tema trans aparece recientemente. Y se intenta ahora decir que es que estaban más invisibilizadas todavía, tan invisibilizadas que no tenemos ninguna constancia, no hay textos históricos, literarios, etcétera, donde aparezcan este tipo de personas, más que releyéndolas, claro, desde la óptica actual, y si aparece la tumba de una vikinga que por su osamenta, ¿verdad? Sabemos que es mujer, que era mujer, y aparece con una espada, digamos, mira, hemos demostrado que en la cultura vikinga había hombres trans, ¿no? Porque aquí tenéis una tumba donde hay un esqueleto de una persona biológicamente femenina, pero como llevaba una espada, luego fijaros, ya las personas trans ya existían en la cultura vikinga, porque oímos cada barbaridad, cada anacronismo, cada colonialismo cultural de ante cualquier fenómeno de otras culturas que disientan del binarismo hombre-mujer, digamos que el binarismo occidental actual, ya entendemos que es que mantenían esa naturaleza trans que ahora reivindicamos que existió desde siempre en todas las culturas, ¿no? Sin analizar socialmente la cultura de cada momento y ver a qué pudo obedecer que efectivamente pueda haber una mujer que haya sido enterrada con una espada, ¿no?
No, y además, y claro, sí, dime. mira ahora que están quitando filosofía, que la historia se puede Claro, contar como te dé la gana. sí, Por ejemplo, una cosa muy triste, hace 80 años Alemania, la Alemania nazi, que hacía quema de libros y nos echábamos las manos a la cabeza, y ahora sí, Europa está consintiendo que haya quema de libros, sí. por ejemplo, de los libros de Harry Potter, porque Harry Rowling Potter. dijo lo que dijo, que Sí, tiene toda la razón. Yo digo lo mismo que dijo ella. sí, sí, yo también. Y claro, si no hay lecturas y no hay un agarre, no hay estudios y te Sí. quieren contar como ellos quieran, ocurren estas cosas y Sí, seguirán sí, sí, tú te ocurriendo. imaginas la escena, yo me hubiera gustado estar en la escena en la que se quemaban libros de Harry Potter, como señal de repulsa, ¿verdad? J.K. Rowling, Sí. se quemaron libros de Harry Potter. Tuvo que ser una escena surrealista, de un infantilismo, o sea, de un despropósito a todos los efectos por personas que siendo la generación más inofensiva políticamente, la más inocua, la que es aplaudida por toda la gran banca mundial, ¿no? Sin embargo, se consideran que son la más revolucionaria que nunca jamás ha existido, ¿no? Sí, verdaderamente es llamativo, ¿no? Que ocurran este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, el tiempo que nos ha tocado Tocado vivir. vivir. Bueno, vamos, Sí, ya estamos casi finalizando, me quedan dos preguntas. sí, ¿Qué tiene de malo esperar, ver, evaluar, explorar, claro, entenderte, reconciliarte contigo mismo si hace falta, claro, antes de hacer una transición a otro sexo? Que sí, si a lo mejor te arrepientes, que hay casos, vosotros lo contáis en el libro, sí, como, no pueden volver atrás y además se dan cuenta de sí, todo el precio que han pagado, ya sí, monetariamente y ya de otro tipo también, sí, por volver a querer cambiarse, como son maltratados también por los trans, porque dicen que odian a los trans, sí, eh, sin, y esperar, por ejemplo, que, sin obviar que se puede realizar la transición. Tú, si tú ves en un momento determinado, tienes analizada toda la situación, dices, mira, pues ahora sí. hmm. ¿Qué tiene de malo esto? Porque también se ve mal. Claro, pues para la persona que sufre el problema, nada. Para la farmacéutica, mucho. Esperar perjudica sobre todo a las farmacéuticas. Los datos que tenemos indican que una amplísima mayoría, entre el 80 y el 90% de los adolescentes que sienten disforia con su cuerpo y que en un momento determinado, tras haberlo visto 1000 veces en las redes sociales y demás, esa disforia la expresan con la frase he nacido en un cuerpo equivocado o yo en verdad soy un chico, a pesar de que os parezca una chica o siempre me hayáis tratado como una chica, he descubierto que yo en verdad soy un chico. Decía, el 80-90% de las personas que padecen ese problema lo superan con el mero paso de la adolescencia, con el mero crecimiento propio de la adolescencia. La adolescencia es una etapa tormentosa, que duda cabe, y problemática. O sea, nos ha pasado a todos, no tenemos que hacer tanta memoria para recordarlo, ¿no? Pero efectivamente, el crecimiento, si no se bloquea farmacológicamente, el crecimiento, el desarrollo del cuerpo, del sistema nervioso, el cerebro, etcétera, hace que finalmente pues, la persona supere ese tipo de malestares, ¿no? Por el contrario, si desde la primera manifestación de disforia corporal, de disforia sexual, la persona ya es puesta en medicación, ya se le pone a tomar medicación y entonces ya se le dan pues primero bloqueadores de la pubertad y después se le dan hormonas cruzadas del sexo al que desea transitar y demás, pues ya obviamente estamos ante una profecía autocumplida. Las personas se comprometen vitalmente, han tomado grandes decisiones que incluso les han afectado al cuerpo y, por supuesto, ya la tasa de personas que superan su problema sin necesidad de esta intervención agresiva es mucho menor, ¿no? Se nos está pidiendo a los clínicos, a los psicólogos clínicos, que ante este problema actuemos de forma diferente a como actuamos ante todos los demás. Se está presentando una falsa dicotomía entre patologizar o afirmar, como si solo cupiera considerar que estamos ante una enfermedad mental o, por el contrario, como alternativa, afirmar y dar la razón a la persona que manifiesta que en verdad pertenece al sexo contrario al que clásicamente se creía que tenía, ¿no? Cuando en verdad esa dicotomía es falsa.
Por supuesto que no es una enfermedad mental, por supuesto que no hay que patologizarlo. La psicología ha abandonado el enfoque biomédico hace décadas, ¿no? Y por supuesto que no consideramos ya que los problemas emocionales sean enfermedades, pero por supuesto que sí es un problema que tiene la persona, no una enfermedad, es un problema. Y ante un problema, en ocasiones habrá que dar la razón, en ocasiones no, convendrá evaluarlo atentamente, con tiempo, con prudencia. Eso sí que es respetar a la persona que tenemos delante y no extenderle ya a la segunda hora de consulta la primera receta de hormonas para que comience a tomarlas esa noche, ¿no? Lo que sí es respetar es atender cuidadosamente a la persona ante una alternativa tan agresiva como es la transición, ser prudentes, tomarla únicamente en los casos en donde otro tipo de alternativas menos agresivas no hayan funcionado. Oye, si efectivamente probando varias cosas y esperando que pase un poco el tiempo, la persona persiste, que hay casos sin duda en este tipo de problemas, pues quizá sí, quizá en esos casos sí, lo más adecuado sea facilitarle ya la transición médica, lo que más le vaya a beneficiar a él, ¿no? Pero de entrada optar ya por la intervención más agresiva no es lo que más va a beneficiar a la persona que tiene el problema, es lo que más va a beneficiar a la farmacéutica. Es lo que más va a beneficiar a las personas que tienen intereses económicos en esto, ¿no? De ahí que efectivamente pues el transactivismo esté intentando conseguir que no haya edad inferior, fíjate lo que te digo, que no haya edad inferior para comenzar la medicación, que no haya edad inferior para que sea obligatorio aceptar el sexo que la persona proclama que tiene por encima del que bueno, la realidad biológica y su función en la reproducción, ¿verdad? La función que su cuerpo indica que va a tener en la reproducción indique el sexo que tiene, ¿no? Y que efectivamente hablamos ya pues cada vez de personas más jóvenes y el tema de la adolescencia trans está empezando a ser eclipsado por el tema de la infancia trans, ¿no? De infancia, pues de niños a bien corta edad, a los 4, 5, 6 años, que vuelven un día del colegio, que han recibido un curso de una asociación transactivista, etcétera, y bueno, pues dicen sencillamente en sus casas que son niñas, por ejemplo, que son niños, bueno, del sexo contrario al que tienen, y ante esa expresión se supone que la infancia tiene una pureza y una autenticidad y que se está manifestando una esencia ante la cual pues todo el mundo debe venerarla y aceptarla indiscutiblemente, porque ¿cómo vamos a discutir a un niño de 5 años las cosas que dice acerca de sí mismo, ¿no? ¿Cómo vamos a discutir eso, no? Sería una violación flagrante de los derechos humanos, ¿no? Y así estamos en esta retórica tan demagógica y demás, ¿no? Desde luego, como psicólogos clínicos que respetamos a las personas a las que intentamos ayudar con nuestras intervenciones, como psicólogos clínicos conscientes de la responsabilidad de nuestra profesión, no vamos de ninguna manera a aceptar tener a un comisario político y a un agente farmacéutico mirándonos por encima del hombro para multarnos en caso de que no hagamos lo que más interesa al agitador político barato y al vendedor después de fármacos que tenemos al otro lado, ¿no? Y aprovecho 30 segundos solo, Ana, para denunciar también otro caso, igual que antes denuncié el caso de Juana Gallego, pues denunciar el caso de una psicóloga andaluza, Carola López Moya, que en este momento está expedientada por la Junta de Andalucía por defender lo mismo que te acabo de decir yo en estos últimos minutos. Simplemente lo mismo, ni siquiera por practicarlo, porque ella no realiza terapia con estas personas, sino simplemente en declaraciones públicas, en redes sociales, ¿verdad?, en diversos medios, defender exactamente lo mismo que he dicho yo. Pues lo ha dicho Carola López Moya y en este momento está expedientada y está amenazada con una multa de 120.000 euros. 120.000 euros, ¿no? Por ser una psicóloga responsable, únicamente por ese es su delito, ser una psicóloga responsable. No se deja. Pues ahora te voy a hacer 2 preguntas en una, ya como dijimos al principio que íbamos a terminar con la pregunta que da título al libro. Si el sexo, según ellos, no es binario, ¿por qué promueven la transición de un sexo a otro? ¿Y por qué nadie nace en un cuerpo equivocado?
Sí, claro, si el sexo fuera un continuo, como intentan convencernos, no, es un continuo y tal, alguien podría decir, mira, yo que estoy situado en un 30% varón y un 70% mujer, quiero transicionar a un 60% varón y a un 40% mujer. O sea, si el sexo en verdad fuera un continuo, las transiciones no necesitarían ir de esquina a esquina, de extremo a extremo, sino que podrían ir de cualquier parte del continuo a cualquier otra parte del continuo. Pero eso no ocurre. Se proclama que el sexo es un continuo, malentendiendo por completo los fenómenos de la intersexualidad. No tiene ningún sentido un sexo no continuo como base biológica de una reproducción, perdón, un sexo no binario, quiero decir, como base biológica de una reproducción sí binaria, no tiene ningún sentido. Pero se proclama que el sexo es un continuo y luego las transiciones justamente siempre adoptan el esquema binarista de transicionar de un extremo al otro extremo, ¿no? Nadie pide transicionar hasta la mitad del extremo, o nadie pide transicionar de un síndrome de Turner a un síndrome de Klinefelter, ¿no? Citando fenómenos intersexuales que supuestamente estarían colocados formando un continuo entre los varones y las mujeres prototípicas, ¿no? Pues que ¿por qué nadie nace en un cuerpo equivocado? Bueno, porque la propia idea presupondría la existencia de la persona previa a la concepción o quizá al embarazo, a la gestación o quizá al parto. Cuando la gente pregunta o cuando la gente afirma que ha nacido en un cuerpo equivocado, yo le suelo preguntar a su vez, ¿dónde? ¿Cuándo ha ocurrido el error? ¿Cuándo ocurrió el error que dio lugar a que tu cuerpo sea equivocado? ¿Ocurrió en la fecundación? Y entonces ahí los genes se recombinaron mal, porque ya existía la persona previa a la fecundación. Ocurrió a lo mejor durante la gestación, en donde algo raro pasó que hizo que tu cuerpo no se ajustara al sexo que tú tienes, o ocurrió durante el parto. No tiene ningún sentido. Las personas no nacen en cuerpos equivocados, sino en sociedades equivocadas, que es diferente. En discursos lingüísticos equivocados. Las personas se ven sumergidas en la actualidad casi desde el nacimiento en retóricas narcisistas equivocadas que están provocando graves problemas sociales. Es difícil para los que trabajamos la psicología y que llevamos en este tema ya metidos un tiempo, es difícil entender para nosotros la confusión que debe asolar a las familias que no tienen formación en estos temas ni tienen por qué tenerla, que trabajan en los sectores donde trabajen y en los trabajos que sean, cuando de pronto un adolescente, un niño de 6 años, dice que ha nacido en un cuerpo equivocado y que pertenece al otro sexo. La confusión, el no entender qué está ocurriendo, por supuesto las ganas de ayudar, faltaría más, como padres, como el 100% de los padres y las madres, querer ayudar de la mejor forma posible a sus hijos y empezar a mirar en Google y meterse en un mundo delirante, en donde lo más sensato convive con lo más insensato y en donde una persona que no tenga formación en estos temas no tiene por qué saber discriminar una cosa o la otra, ¿no? En donde se mezclan intereses políticos, económicos, multas legales, una aureola emocional de miedo a ser tachado de ser una persona inmoral o carente de principios y que no apoya los derechos humanos, una aureola de glamour, de sofisticación, bueno, en fin, un mundo terriblemente complejo, ¿no? Las propias asociaciones de padres se han reunido, de padres y de madres se han reunido y formando una asociación que se llama Amanda, Agrupación Amanda, se encuentra fácilmente en Google, para intentar darse apoyo mutuo y para intentar conseguir que la alternativa farmacológica no sea la primera que ya inmediatamente se aplique nada más que un adolescente proclama que tiene problemas de este tipo, ¿no? Insisto, la idea de un cuerpo equivocado es una idea metafísica, es una idea, digamos, absurda que no se sostiene, ¿no? Por más que de oírla constantemente en los medios de comunicación podamos sentir que efectivamente la esencia puede no corresponder con la apariencia, pero hablar de esencias y de apariencias, si hablamos de sexo o de estereotipos sexuales, es simplemente aplicar una mala filosofía que está creando problemas, ¿no? Y que nuestro libro pues, está escrito únicamente para aportar un grano de arena en este sentido e intentar ayudar, como psicólogos que somos, a opinar sobre estas cuestiones y a aportar otros argumentos. Pues voy a leer una serie de síntomas que escribís vosotros en el libro
que llevan a decir que si piensas esto eres un transfobo, una transfoba, padeces transfobia, vamos. Creer que las personas que dan a luz a un recién nacido son sus madres. Defender que los bebés nacen ya dotados de un sexo. Entender que a una mujer lesbiana no le apetezca realizar una felación a una persona con pene, aunque éste se sienta mujer. Torcer el gesto ante la posibilidad de que violadores de mujeres cumplan sus penas en cárceles femeninas si durante el juicio descubren que son mujeres. Pensar que solo las mujeres menstruan y solo los varones eyaculan. Negarse a llamar a la vagina el agujero de delante. Creer que ser mujer no es un sentimiento. Ante uno solo de estos síntomas, cualquier activista queer tiene competencia para diagnosticar la transfobia y como no hay terapia para la transfobia, hay división de opiniones de si el transfobo ha de ser tratado como un enfermo mental o como un delincuente. Y visto lo visto, José Manuel Errasti, habrá que decidir si somos delincuentes o somos enfermos mentales. Aquí tú y yo. O las dos cosas. O las dos cosas. O las dos cosas a la vez, que es lo que habitualmente se nos considera, las dos cosas a la vez. Efectivamente, esa lista que leíste antes, cuando se cuenta a la gente que no está metida en el tema, hace que la gente no se la crea. Simplemente no se la crea, ¿no? Cuando se le dice que una persona que tiene, pues no sé, una preferencia homosexual, por ejemplo, una mujer que tenga una preferencia, una orientación sexual lésbica y que le gusten mantener relaciones sexuales con otras mujeres, ¿no? Cuando de pronto, por lo que sea, tras un romance o tras un ligue una noche descubre que esa mujer tiene pene, y se siente entonces desinteresada por la relación sexual, al parecer está siendo transfoba porque debería sentirse sexualmente atraída por el género de la persona y no por sus genitales, ¿no? Y de tal forma que le debería excitarse sexualmente ante el género, sean cuales sean los genitales que tenga esa persona, ¿no? Son discursos tan delirantes, ¿verdad? Tan fuera de la realidad, aplicando una lógica perversa meramente formal que ignora la materialidad de las cosas, que cuando se cuenta por ahí fuera, pues la mayor parte de la gente dice, no me lo creo, eso que me estás contando no puede ser lo que se está defendiendo desde esta teoría que se ha infiltrado en la política, en la escuela, en la sanidad, en tantos sitios, ¿no? Pero mira, una amiga yo la llamaba el día que leí, porque viene todo tu libro, todo vuestro libro, sí, viene con las notas para que tú vayas a visitar la página web o te quieras leer otro libro. Sí, todo claro. Está contrastado. Bueno, pues cuando yo hablaba con una amiga que la llamé, cuando vi el listado, claro, pues empecé con género no binario, pero es que después era fluido, es que después hay otro listado, y ahí la llamé para leerle. Había nombres que yo me costaba decirlos y hasta entender lo que era eso. Pero cuando leo lo del, esto ya me dolió, el agujero de delante, que las mujeres tenemos agujero de delante, solo las mujeres trans tienen vagina. Y me dice, ¿dónde viene eso? Digo, espérate un momento, que aquí viene el pie de página. Me fui a Google, entré en el enlace que poníais vosotros y ahí viene la explicación, que además es como para niños pequeñitos y es para adultos. Y lo de penes, lo de que es un agujero de delante, lo de que es una vagina. Las mujeres no tenemos las vaginas, las mujeres nacidas mujeres. Solo tienen vagina las trans. Claro, lees esas cosas y dices. Y por eso entiendo que la gente se lo cree. Y no es una página web, digamos, minoritaria de un grupo extremo, así que. No. Es la página web de la Human Rights Campaign Foundation, o sea, de una institución importantísima de derechos humanos, y de la Whitman Walker Health, que es otra institución importantísima, un lobby sanitario, ¿verdad? Importantísimo. O sea, no hemos buscado, vamos a buscar la referencia más chiflada, más delirante, ¿no? La más loca en esta página completamente marginal. No, nos referimos a las fuentes fundamentales de los supuestos organismos más prestigiosos y más aceptados, ¿no? Nos cae más acuerdo al respecto, ¿no? Efectivamente, la forma correcta, no transfoba, de referirse a la vagina de las mujeres cis, de las mujeres biológicamente mujeres, es el agujero de delante, y la palabra vagina
ha de reservarse únicamente a las mujeres trans que hayan sufrido algún tipo de operación quirúrgica donde se les haya creado algún tipo de vagina o algún tipo de cavidad, ¿verdad? Algún tipo de conducto que pueda imitar de alguna forma la vagina femenina, ¿no? No, esto es como cuando leía lo de que, por ejemplo, los varones negros heterosexuales son considerados gente blanca entre los negros, porque claro, tienen más privilegios, o los que son, por ejemplo, los de piel más oscura tienen también menos, pero los que son más claros son más como los blancos. Es que es delirante lo que el discurso. Sí, no cabe, hay gradaciones, digamos, intersecciones entre fuentes de discriminación y no cabe ninguna duda que las personas que no se ajustan a los roles sexuales tradicionales han sido objeto de maltrato, de discriminación históricamente y lo siguen siendo todavía. Es que lo siguen siendo. En las sociedades actuales. Pero la solución no pasa por la teoría queer. La solución no pasa por estas filosofías equivocadas, por estas psicologías basura, que es lo que verdaderamente son, meras psicologías basura que obedecen a intereses espurios de tipo político o de tipo económico farmacéutico, ¿no? Nosotros no negamos en ningún momento la experiencia, el sufrimiento, ¿verdad?, que nos están contando las personas que tienen estas características, pero intentamos explicarlo de una forma que les ayude más que la que se está utilizando en la actualidad, ¿no? Y no toleramos de ninguna manera que se nos acuse de intentar hacer que sufran o de intentar hacer, yo qué sé, de perpetuar el sufrimiento. Justamente es al revés. Justamente lo que intentamos es aliviar el sufrimiento producido entendiendo conceptualmente bien cuál es el problema al que nos enfrentamos, entendiendo conceptualmente bien qué es el sexo, qué es el género, qué es la disforia sexual, qué es la identidad de género, estos conceptos que se utilizan al tuntún, de forma completamente caótica, sexo, género, se confunde el sexo con el género con la identidad de género con la expresión de género, o sea, de formas completamente aleatorias, intentamos analizar conceptualmente bien estas cuestiones que entendemos que es el primer paso necesario para después intervenir correctamente, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer intervenciones exitosas ante los problemas que padecen estas personas si ni siquiera entendemos bien qué es el problema que tienen, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Gracias a ti, Ana, ha sido un placer. Gracias por la entrevista, gracias por la valentía de hablar lo que hablas. Y valentía ninguna, ¿eh? A Marino también, porque nos ha contado estos éxitos y miserias de la identidad de género, los dos. Gracias. Sí, valentía ninguna. Sí. Yo aquí quiero romper una lanza a favor de la universidad pública. Si estuviéramos en una universidad privada, en donde efectivamente los alumnos como clientes que son pueden hacer campañas de acoso a los profesores y tal, a lo mejor, pues sí, habría sido valiente, ¿no?, decir lo que hemos dicho. Pero trabajamos para la universidad pública española en donde hay total libertad de cátedra. Y en ese sentido no sufrimos ningún tipo de repercusión o ningún tipo de represalia, al menos en la Universidad de Oviedo, ¿verdad? Por más que, como decía antes, por ejemplo, en el caso de Juana Gallego, también es cierto, claro, que los varones siempre estamos menos sometidos al acoso y al maltrato y a la discriminación que las mujeres. Ese es otro factor que tampoco podemos olvidar de ninguna manera, pero en nuestro caso, al menos por ahora, no ha supuesto ninguna valentía y no recibimos más que apoyos y felicitaciones por lo que hemos hecho, ¿no? Así que gracias a ti también por dejarnos contarlo una vez más, pues en otro foro más, en este caso en un foro tan interesante como es el tuyo, ¿no? Pues gracias, porque además quería tratar este tema y de verdad que ha sido un privilegio contar con tu presencia. Pues hasta la próxima y a vosotros os veo en las siguientes semanas en otras entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.